Seguramente ya viste este gráfico en un montón de videos o en imágenes y si no lo viste, déjame decirte que es simplemente un gráfico que muestra el conocimiento de mi negocio, todos los documentos y las sesiones que he ido trabajando con inteligencia artificial asociadas a todas las áreas de mi negocio. Se está hablando muchísimo últimamente de este segundo cerebro, el cual uno le va cargando documentación, y déjame decirte que es solo una parte, es una capa de todo un sistema de inteligencia artificial que es el motivo del video del día de hoy. Voy a presentar brevemente, si no me conoces, mi nombre es Agustín Goñi, soy desarrollador de software, fundador de Australis AI, donde trabajamos con empresas que quieren implementar inteligencia artificial, pero que no saben por dónde empezar, entonces auditamos sus procesos, priorizamos qué es lo más importante e implementamos o acompañamos a los equipos para que implementen este tipo de sistemas como vamos a ver en el video. Así que sin más vueltas, vamos a empezar con lo que tengo para hoy. Bueno, lo primero que vamos a entender, como dice acá, es qué es un AI o es un sistema operativo de inteligencia artificial, un concepto que ya se viene hablando bastante en el mercado norteamericano y que acá en Latinoamérica recién se está empezando a implementar y es algo en lo que yo vengo trabajando hace un par de meses sin llamarle de esta forma y que lo vengo implementando en mi negocio, en mi agencia, utilizándolo en el día a día. Lo que vamos a ver en el video del día de hoy y lo que te vas a llevar son tres cosas. Obviamente, ¿qué es un AI OS, este sistema operativo? El mapa completo con cada una de sus partes. El diagnóstico, punto clave. Acá es un diagnóstico para que vos mismo puedas entender si vos y tu negocio están operando con inteligencia artificial en el día a día o simplemente están pagando suscripciones y están asociando un gasto fijo más que no tiene un mayor impacto. Y por último, ¿por dónde empezar? Algo fundamental, si vos querés implementar algo así, ¿por dónde tenés que empezar? Entonces, por lo primero que tenemos que empezar es por hacer un diagnóstico, porque vos puedas entender en qué punto estás. Y acá es simplemente hacerte tres preguntas donde lo primero es entender el estado de la información. Si tu información hoy en día está estructurada, la información de tu negocio, es decir, si, por ejemplo, ya estás utilizando herramientas de inteligencia artificial, si todo el equipo está consultando, por ejemplo, la misma base de información, utilizando el mismo proyecto de Claude o de ChatGPT, es decir, si el equipo ya está utilizando algo centralizado o cada uno utiliza su propio chat, cada uno paga su propia suscripción y va utilizando las herramientas como a cada uno le parece, con la iniciativa de cada uno. Entonces, eso decanta obviamente en caos. Por otro lado, si vos bajás lineamientos claros, si propones un sistema, centralizás y documentás toda la información, ya estás empezando a sistematizar. El siguiente punto es entender qué procesos corren solos. Es decir, seguramente, como la gran mayoría de personas, estás utilizando inteligencia artificial, pero acá lo importante es la diferencia entre operar o simplemente pagar las herramientas. Y acá lo que hay que entender es, hay procesos que corren con una persona que esté aprobando con criterio los puntos más importantes, por ejemplo, no sé, el precio de una propuesta, de un presupuesto, eso lo tiene que obviamente aprobar una persona, pero ya tenés esos procesos o cada tarea arranca desde cero, es decir, cuando tenés que armar una propuesta, un contrato, la planificación de contenido de toda la semana arranca desde cero, es decir, una persona se tiene que sentar con un proyecto de Claude o buscar ese prompt que tenés en algún documento suelto, tirarle ese prompt y empezar por ahí, porque déjame decirte que eso no te va a llevar siempre al mismo resultado y que es algo por lo que generalmente genera frustración. El hecho de, por ejemplo, armar una presentación y que todas las veces, por más que vos le des el branding de tu marca te lo arma de formas diferentes. Entonces, no tenés un sistema. Y por último, la trazabilidad, algo muy importante es saber de dónde sale cada entregable, cada propuesta, cada generación de contenido, en qué momento se generó, desde qué punto, quién lo generó, tener gobernabilidad y control de qué es lo que se está generando, porque con esto vas a lograr mejorar esos procesos o mejorar
eso que hace la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es algo bastante importante y que la mayoría no lo tiene en cuenta. El hecho de decir, bueno, generamos esta planificación de contenido, este anuncio o esta propuesta, esta presentación, lo que sea el proceso de tu negocio, pero generamos este output con esta instrucción. Tal día lo hizo tal persona de esta forma. Tener un control de lo que se va generando te sirve de base para ir mejorando, obviamente. Entonces, empezá por acá, por preguntarte y autodiagnosticarte de alguna forma. Obviamente, si querés entender un poco más, en el link de la descripción vas a tener una carpeta de recursos para profundizar un poco más en cómo empezar con todo esto de el sistema operativo de inteligencia artificial, el diagnóstico y obviamente si querés que yo te ayude en eso, también tenés el link de la descripción para hablar conmigo y que yo te pueda ayudar a por dónde encarar todo esto. Lo siguiente que vamos a ver es la anatomía de un sistema operativo de inteligencia artificial, que es lo mínimo que tiene que tener. Y fíjate si recordás lo que te mostré al principio, este grafo gigante de información, es simplemente la capa de contexto de todo esto. Lo que estás viendo acá en pantalla es el primer escalón de un sistema operativo de inteligencia artificial donde tenemos todo el contexto de nuestro negocio, en este caso asociado a un índice para poder facilitar el uso. No voy a entrar en demasiado detalle técnico de cómo se consulta esto. Si querés, te dejo un video acá arriba donde lo explico paso a paso. Y lo que tenemos acá es todo el contexto de mi negocio. En rojo, las diferentes sesiones. Fíjate que incluso tiene relaciones a diferentes áreas y diferentes sesiones. Tenemos en verde los documentos estáticos, los SOPs de mi negocio. Fíjate que acá hay un SOP para, por ejemplo, el onboarding, creo que es este, estrategias. Entonces, estos son los documentos estáticos de mi negocio que previamente yo los tengo documentados, en este caso en Notion, y que después están cargados acá para una forma más accesible, que no deja de ser simplemente documentos de texto a los cuales nuestro sistema, nuestra IA, en este caso Cloud, puede acceder a estos datos. Y después tenemos, no sé, videos de YouTube, diferentes etiquetas que van generando relaciones en nuestro contexto, en nuestro contenido. Fíjate que acá en estrategia tenemos asociado varias cosas, planificación, sesiones de planificación, eh, una estrategia de newsletter, la arquitectura del email marketing, por ejemplo. Todo esto es simplemente la capa de contexto, es donde el sistema empieza a conocer tu negocio entre las diferentes sesiones. Entonces, cada vez que vos arrancás una nueva conversación, seas vos o sea alguien de tu equipo, todos parten del mismo contexto. Algo fundamental, porque los modelos son muy capaces, pero lo que más necesitamos hoy en día para lograr mejores resultados con la inteligencia artificial es una buena capa de contexto. La siguiente capa son los datos, donde vos vas a empezar a tener visibilidad del negocio en tiempo real. Muy importante esto, tener control tanto de lo que está pasando en tu negocio, de las tareas que están realizando, no tanto para vigilar a tu equipo, sino para mejorar e iterar el propio sistema, los outputs y los entregables que van generando. Entonces, acá, por ejemplo, te voy a mostrar tener algo como esto, un dashboard de métricas al cual tu sistema está conectado y está generando esas métricas obteniéndolas de diferentes lugares. Por ejemplo, este caso es métricas de un CRM de ejemplo que tengo yo, pero fíjate que son métricas reales asociadas a un tablero real donde podemos ir cambiando el estado. O sea, este es un software funcional, que también te dejo el video acá arriba de cómo lo construimos. Y esto lo que tiene es darte acceso a los datos en tiempo real y no solo a vos, al sistema, para que vos puedas preguntarle a tu IA y que tenga acceso a los datos y que te ayude a analizar y a tomar decisiones. Punto clave acá es, obviamente, el criterio siempre va a seguir estando en vos y en tu equipo, en los humanos, pero toda la lectura y la generación de estas métricas sí se lo podemos delegar a nuestro sistema, que esa es la parte fundamental, digamos, generar estos datos y tener visibilidad para tener mayor claridad a la hora de tomar decisiones.
La siguiente capa, la capa número 3, es la capa de inteligencia. Acá es donde el sistema, digamos, como dice acá, empieza a pensar sobre tus datos, donde nosotros empezamos a partir de un comando sencillo o de una instrucción, pedirle algo y que el propio sistema entienda cuáles son las acciones que tiene que realizar. Es decir, a partir de un simple comando, desatar un flujo de trabajo completo. Y te voy a mostrar un ejemplo donde yo acá estoy dentro de mi sistema en la parte de operaciones. Fíjate que yo acá tengo una estructura de carpetas. Esto, para que veas, es como el detrás de escena, te lo estoy mostrando acá en Visual Studio Code. Se podría hacer tranquilamente desde la aplicación de Cloud Code también. Simplemente no ves la estructura de carpeta, que es lo que quiero mostrarte a continuación. Fíjate que acá en presentaciones simplemente tengo unos templates y ahora lo que le voy a pedir es que analiza la llamada con Nobel en Fathom y armame una propuesta que le voy a presentar en la siguiente llamada. Fíjate que yo acá le estoy dando una instrucción bastante vaga, le estoy diciendo que obviamente acceda a la llamada utilizando la herramienta, la conexión a Fathom. Fathom es una aplicación para grabar las llamadas en Google Meet, nada más, por si no la conoces. Fíjate que con esta pequeña instrucción yo estoy disparando un flujo de trabajo. Fíjate que acá ya llama un skill, una habilidad que tiene configurada para conectarse a la herramienta de Fathom y buscar la llamada que yo le estoy pidiendo. Lo que va a hacer a continuación es analizar la llamada, entender cuáles son los puntos más importantes y utilizar diferentes skills como por ejemplo la de generar una presentación, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjate que acá ya nos dice que encontró la llamada, está analizándola como bien te decía. Fíjate lo que te decía, o sea, seguimos estando dentro de ese loop o ese bucle de construcción dentro del flujo de trabajo, donde acá lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con criterio, no ejecutar la parte operativa, sí tomar decisiones. En este caso, ¿a quién le presentás en esta próxima llamada? Por ejemplo, le vamos a decir a, las dos personas. En este caso, estamos tomando un ejemplo de una llamada, una persona conocida que estamos trabajando sobre un proyecto que ahora vamos a ver a continuación. Fíjate que incluso acá utiliza la propia memoria, está consultando el cerebro, esa capa de contexto que yo te mostré, para tener información de cómo es una auditoría para nosotros, que es la propuesta que tiene que generar. Está analizando diferentes propuestas de auditorías que ya hicimos, agarró los ejemplos y ahora está llamando a la habilidad de armar una skill, perdón, armar una presentación, a la skill de armar una presentación, en la cual va a construir la presentación que yo debería mostrarle en la siguiente llamada. Y fíjate que ahora que terminó de generar la presentación, como te mostraba, la generó en mi carpeta de presentaciones y vamos a ver qué es lo que hizo. La vamos a abrir acá y fíjate que ya nos cambia hasta el branding de esta presentación que yo te estaba mostrando a esta que es lo que yo tengo planteado como para mostrarle al cliente ya con el logo de mi agencia, con un título y con una cierta estructura, un cierto storytelling que yo le definí, ¿no? Que es decir, primero el punto de partida de el contexto que ya tenemos, un repaso del contexto. Lo siguiente, el enfoque que le vamos a dar a esto, que es mapear los procesos, generar una matriz, cuáles son las quick wins y entregarle un roadmap accionable, ¿no? En este caso estamos hablando de una auditoría a una empresa que incluye la fase de descubrimiento, bueno, entrevistas con quienes hacen el trabajo, el mapa de procesos, la matriz de priorización y el roadmap. Un detalle, un ejemplo de quick win candidato en base a lo que al contexto que tuvimos de la primera reunión y ya le da esto que yo tengo definido de si tenemos algo para aportarle algo de valor, se lo damos. Entonces, bueno, cómo trabajamos, cuál es nuestro honorario en este caso y los próximos pasos. Este es un ejemplo de un proceso que en general lo que yo hacía y que seguramente vos hacés también es analizar la llamada, detectar cuáles son los puntos, seguramente pasárselos a un Claude, a un chat GPT, y que te ayude a armar alguna propuesta, pero no siempre la arma de la misma manera, a veces te lo hace mejor, a veces peor. De esta forma, a mí, en este caso con un AIOS como el que tengo armado, ya sabe cómo lo tiene que hacer en base a mis
procesos estándar, entonces siempre genera las mismas propuestas con el mismo branding, la misma estructura, entonces yo me aseguro de que simplemente valido que eso esté bien y me presento. No tengo que estar atrás generando y pensando cómo comunicar esto, cómo comunicar lo otro. Obviamente, la IA hace la tarea operativa por mí. La siguiente capa es automatizar acá. Las tareas, como la que yo te acabo de mostrar, empezar a dispararlas en forma automática. Yo hay algunas tareas que sí tengo, como en backend, digamos, procesos automáticos, por ejemplo, a la hora de que me agendan una llamada, se genera el contacto en el CRM. Ese es un proceso muy simple, se agrega también a la lista de emails que vamos a mandar después. Y son tareas que corren solas, que corren en backend. Entonces vamos automatizando esas tareas, como puede ser también generar propuestas después de una llamada. Pero esa es la siguiente capa, una vez que ya la parte de inteligencia, por ejemplo, como lo que el proceso que te mostré recién, sabes que se hace bien, que siempre se hace de la misma forma, listo, lo podemos automatizar. Después de las llamadas que se llaman análisis de negocio, armame una propuesta. Entonces, termina la llamada, se dispara el proceso por detrás y vos entrás a tu sistema y ves simplemente la propuesta generada después de una llamada de análisis de negocio. Y por último, la capa número 5 es construir, es decir, seguir agregándole capas a tu sistema, usando el tiempo que vas liberando por delegar las tareas operativas efectivamente, empezás a construir más capas. Por ejemplo, empezás atacando el área de mayor carga operativa, como puede ser, en este caso, como te mostré yo, la parte de operaciones. Generar propuestas, generar presupuestos, generar PDFs para enviarlos, que generar contratos, todo eso que termina siendo más o menos lo mismo, ajustando algunos detalles. Después pasás a la parte de marketing, donde le cargas tus procesos de generación de contenido, tu cliente ideal y todos esos documentos que vos asociás al área de marketing y empezás a construir lo mismo, pero para el equipo de marketing. Y así vas construyendo área por área, siempre de menos a más y recorriendo esta escalera. Esto es una escalera: contexto, datos, inteligencia, automatización y seguir construyendo capas. Pero lo más importante, sin la base, sin todo ese contexto, no vas a obtener nada. Y acá está la diferencia. En esta escalera que vimos recién es la diferencia entre pagar por herramientas de inteligencia artificial, como la mayoría hacen, que obviamente le pagan las suscripciones al equipo, le paga Claude y tenés a un capo en tu equipo que utiliza Cloud Code y de pronto tu agencia es AI native, pero ese concepto bastante vendehumo de AI native, que todavía me parece que estamos bastante lejos. eh, y que cada uno termina utilizando su chat sin memoria o asociándola a un proyecto y dependés de esa pequeña memoria que te guarda Claude, que ni siquiera sabes muy bien cómo funciona. Y obviamente vas agregando más herramientas. No, las presentaciones no me las hace bien Claude, entonces pago Gamma. Pero de pronto me gusta más cómo GPT me hace las propuestas. Pagaste GPT, estás pagando 3 herramientas para un proceso que se podría hacer con una sola, con una buena capa de contexto y con todo lo que vimos. Ahora, operar efectivamente tu negocio con inteligencia artificial es tener todo el conocimiento de negocio centralizado, accesible para todo tu equipo de una misma forma y con las herramientas de tu equipo, con la IA de tu equipo, en este caso un propio sistema accesible para que todos estén usando lo mismo. Eso es la clave acá. Operar con IA es que todos tengan acceso al mismo sistema, que todos lo utilicen de la misma forma y que tenga una gobernabilidad, es decir, que tenga criterio, que vos bajes los lineamientos de tu negocio de qué se puede hacer con inteligencia artificial y qué no. Obviamente, procesos que corren solos y ir mejorando y aprendiendo con el tiempo. Y acá lo que te prometí, ¿por dónde podés empezar a implementar todo esto? Bueno, el paso número uno es sacar ese conocimiento de las personas claves. Seguramente, y pasa en la mayoría de los casos,
tenés una persona clave en algún área del negocio, de la agencia, de lo que sea, que si se enferma, si se va de vacaciones, es como que hay que, antes que se vaya, hay que hacer un pasaje de conocimiento porque se nos para todo. Empezá a sacar la información de esa gente, documentá tus procesos, generá documentación. Ese es el mayor cuello de botella que veo hoy en día con la gente que trabajo, que es, quieren empezar por automatizar cuando en definitiva no está ni siquiera documentado cómo es ese proceso en el día a día. Entonces, cómo automatizamos algo que ni el propio dueño del negocio, ni el jefe, ni nadie sabe cuál es el punto inicial y cuál es el punto final y cuáles son todas las etapas? Es imposible, entonces, empezá por documentar ese conocimiento. Lo siguiente es rediseñar esos procesos. Si ya tenés mapeado ese proceso que te acabo de mencionar del punto inicial al punto final, hay que empezar a rediseñarlo de, bueno, cuáles son los puntos claves en los que las personas tienen que seguir participando y tomando decisiones activas. Donde, por ejemplo, en el caso de recién, viste que mi sistema me pregunta a quién le vamos a presentar la propuesta que estaba armando, si va a ser a alguien técnico o va a ser al CEO de la empresa, porque de esa forma va a cambiar la representación. Si es alguien técnico, le va a mostrar un poco más la parte técnica y el desglose de cómo construiríamos algo, y si es alguien de negocio como el CEO, le va a mostrar el retorno de la inversión que va a tener con eso y demás. Entonces, ahí mi decisión es clave, es fundamental. Entonces, rediseñar los procesos para eso, para entender qué partes operativas pueden hacer los agentes y dónde tu equipo tiene que seguir sí o sí participando y tomando las decisiones con su criterio. Y lo último es construir sobre tu negocio esto que te decía de que tenés que irlo mejorando porque no es algo enlatado, digamos, que vos podés venir y decirme a mí, Agus, te compro un sistema operativo de inteligencia artificial. No, no es así. Es algo que se construye sobre tu negocio, que entramos, entendemos cómo es el proceso en el día a día, mapeamos cuáles son las áreas principales, juntamos ese conocimiento, te ayudamos a documentarlo. Entonces es construir sobre tu negocio. En este caso, bajando al ejemplo de cómo lo hacemos, nos vamos a tener que reunir de todas formas para juntar el conocimiento, bajar los procesos, entender tu negocio, eso es lo fundamental. Y a partir de ahí o te damos consultoría para que tu equipo lo vaya construyendo, o lo construimos por vos y te traspasamos todo el conocimiento para que lo puedas operar y lo puedas mejorar con el tiempo. Obviamente no te vas a quedar atado a mí, pero lo importante que quiero que entiendas es que es algo que se construye a partir de tu negocio. Si te quieren vender un enlatado de esto, déjame decirte que te están queriendo estafar. Es algo hecho a medida y que se va a adaptar y te va a funcionar mejor si está bien adaptado a tu negocio. Entonces vimos en detalle qué es esto del sistema operativo de inteligencia artificial. Como te decía, un concepto que ya se viene hablando y que se está empezando a hablar mucho y que lo vas a ver muchísimo en los próximos meses en todo el mercado latinoamericano. Así que es mejor que te vayas profundizando en estos conceptos y lo vayas entendiendo. Si como ya te dije en el link de la descripción, tenés el link para hablar conmigo y ver si podemos ayudarte a implementar algo así para vos. Y si no, tenés una carpeta de recursos para que empieces a implementar este tipo de sistemas por tu cuenta. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.